en el Word hay que ajustar los márgenes. Para ello siempre vista, arriba del todo, vista, diseño de página y vemos los márgenes. Igualmente los movemos en función de las necesidades que tenemos. Nunca dejamos mucho margen para evitar que queden espacios en blanco e incluir todo lo posible en una página. Esta es una de las partes que hay que tener en cuenta, es decir, vista diseño de página, no sirve de nada hacer un Excel que tengamos toda la información si luego en el momento de imprimirlo tenemos que modificarlo porque no hemos ajustado el diseño. El formato de impresión, un poquito lo mismo, es una de las cosas que hay que tener controlada. Control P. Un segundito que escribimos. Control P. Y aquí podemos verlo. ¿Qué ocurre? Si es igualmente que en el Word, si nos hemos ido de página o si los márgenes son muy anchos, lo vamos a ver. Adicionalmente, el Word nos permite el Excel nos permite una cosa muy importante y es que si yo, por ejemplo, escribo aquí, vamos a hacer todo esto y vamos a escribir también aquí. Si tenemos, por ejemplo, esta tabla y no la tenemos en la vista, es decir, tenemos la vista normal, ahora nos aparece esto, pero inicialmente no nos aparece. Entonces, si damos a Control P, aquí vemos que nos aparecen dos páginas. Para ello, en la opción sin escalado, tenemos la opción de ajustar todas las columnas en una página y directamente nos incluye todas en una página. Si fueran las filas, porque tuviéramos muchas filas, indicaríamos ajustar filas en una página. En este caso, vuelve a tener dos porque no ha ajustado las columnas. Sin escalado es la normal y ajustar hoja en una página si fuera necesario. Igualmente aquí, como con las columnas, nos ha incluido toda la información en una única hoja. Esta opción nos permite no tener que estar ajustando nosotros el tamaño de las columnas, directamente el documento lo realiza. Sí que aquí hay que tener en cuenta que si incluimos muchísimas celdas, luego en la impresión, aunque nos va a salir en una única hoja, va a salir demasiado pequeño y no se va a poder visualizar. Funciones básicas de suma y de resta, como ya sabéis, sobre todo hay que poner el igual y utilizar siempre las celdas. Podéis utilizar las funciones o utilizarlo así. Es decir, siempre hay que utilizar en cualquier Excel las gestiones de suma y resta para evitar en la medida de lo posible que nos equivoquemos. Es decir, no se utiliza la calculadora. Siempre se utiliza un Excel para cualquier suma o resta porque el Excel nunca falla. Las funciones básicas desde otras páginas del libro, lo mismo. Si tenemos más información en otra página del libro, por ejemplo, esto en la siguiente hoja, si tenemos la información en esta página y queremos sumarla de ambas páginas, pues pondríamos el igual y decimos, necesito la información de la suma de esta celda y de la hoja 2 de esta celda. No copiamos los números para evitar equivocarnos. Ya directamente en la fórmula nos va a decir que hemos sumado B9 y que de la hoja 2 hemos sumado C9. Así evitamos confundirnos al incluir nosotros los datos de manera manual. No se incluyen nunca los datos de manera manual. El formato es otra de las cuestiones importantes. Al igual que en Word, podemos copiar el formato de todo el documento. En estos casos no suele ser tan habitual porque lo que más nos importa es que esté el diseño dentro de la página, pero podemos hacerlo en el mismo documento. Es decir, si yo tengo aquí unos números, una información o unos números y quiero que tengan el mismo formato que esto, simplemente copiamos el formato y lo pegamos. En este caso, si por ejemplo, al igual que en el Word, lo tengo en negrita o en cursiva y lo tengo en otro color,
no hace falta que realice la negrita y la cursiva en estas. Simplemente copio el formato y lo ajusto. Si quiero el formato de todo lo que hay aquí, directamente selecciono la fila, copio el formato y me copia el formato a toda la fila. Si directamente cogéis y decís, no, bueno, voy a poner la cuadrícula y marcáis aquí y ponéis la cuadrícula, os va a salir indefinidamente. Cuando vayáis a imprimir, os van a salir muchísimas páginas. Hay que tenerlo en cuenta. Por ello, si copiamos el formato, nunca nos va a copiar más de lo que hay. Es decir, aquí si copio este formato, nunca me lo va a copiar en la siguiente página. Esto es importante para evitar perder el tiempo localizando qué tipo de letra o qué tipo de gestiones tiene una fila concreta y copiarlo al mismo documento. Igualmente tenemos la opción de inmovilizar columnas o filas o ambas. Es decir, en muchas ocasiones cuando tenemos mucha información, vamos a copiarlo. Cuando tenemos mucha información, a veces necesitamos ver la fila principal, que es la que, por ejemplo, nos dice pues, el número de expediente, el número de autos, si es contrario cliente. Por ejemplo, podemos tener aquí que es el contrario y aquí que es el cliente. Entonces, en la vista, en la opción de vista, inmovilizamos, por ejemplo, la fila superior. Entonces, por mucho que bajemos, siempre vamos a saber que esta fila es la de contrario y que esta es la de cliente. Igualmente, si fueran datos que podríamos tener en la columna, inmovilizaríamos la primera columna y movilizaríamos la primera y así, aunque moviéramos la columna, perdonad, y así, aunque moviéramos la primera columna, siempre nos quedaría indefinidamente por mucho que nos fuéramos de la hoja. Esto es importante cuando trabajáis con Excel con muchísima información, porque al final, si tienen varios números, como puede ser cuantía principal, costas, intereses, al final, si no tenemos inmovilizado, podemos perdernos y confundir los datos. Entonces, si tenemos inmovilizado, no hay problema. Igualmente, podemos inmovilizar tanto la fila como la primera columna, pero depende siempre, como habíamos comentado, de las necesidades. Esta es una de las cuestiones que también es necesario utilizar. Otra de las cuestiones importantes en el manejo del Excel es los filtros. A veces no os aparecen todos los datos porque se incluye el filtro y preguntáis, ¿no está toda la información? Por ejemplo, si en algún caso, vamos a ver, si en algún caso buscáis algún dato en concreto, porque por ejemplo, solo hemos dejado la fila del 63 y solo sale ese dato. Pues siempre hay que saber utilizar los filtros porque nos ayuda muchísimo en el trabajo. Es decir, cuando queremos una información concreta, como puede ser en unas vistas, en el por ejemplo, cuando abrimos una vista en este Excel, si queremos saber el tipo de juicio que es, el tipo de cliente, este cliente cuántas vistas tiene, dentro de ellas, por ejemplo, si queremos saber las que tiene Rico, dentro de ellas quién es la persona que va a acudir. En definitiva, cualquier Excel que tenga mucha información es fundamental saber controlar los filtros. Otra de las cuestiones importantes es saber localizar y eliminar los duplicados, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones, cuando sacamos algún tipo de filtrado o estamos trabajando con algún Excel, nos ocurre que tenemos el mismo expediente, pues bien porque al exportarlo quizás desde el MN Program coinciden algunas de las cuestiones que hemos filtrado y nos aparece dos veces. Para ello, utilizamos igualmente en datos quitar duplicados. Si yo marco aquí quitar duplicados, y digo que me los quite simplemente de la columna B, en este caso de la columna contrario,
me elimina todo lo que se ha repetido, es decir, solo me deja el 2, el 5 y el 63. Como había copiado muchos números iguales, pues solo me ha dejado estos. Eso es fundamental para no tener que ir revisando de uno en uno, ordenando y comprobando. Es decir, para eso está. A veces ocurre que no queremos que nos los quite, simplemente queremos ver la información. Entonces, perdonar, en inicio, en el formato condicional, resaltar reglas de celdas, duplicar valores. Y decimos que nos duplique en rojo los valores que efectivamente están duplicados. Si, por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Si, por ejemplo, aquí solo queda duplicado el 5, si eliminamos este, deja de estar en rojo. Es decir, nos permite localizar toda la información que se haya podido duplicar, bien con números o bien con texto, como puede ser el nombre de un cliente, de un contrario, o en el número expediente, que siempre es muy importante. Igualmente que en el Word, para poder localizar o buscar, control V, y en opciones nos permite bien en la misma hoja, bien en todo el libro. Si necesitamos buscar algo en concreto dentro de todo el libro, nos localiza toda la información en todo el libro. ¿De acuerdo? Podemos definir si queremos que busque por filas, por fórmulas, etcétera. Podemos pedirle que busque todos para saber exactamente dónde está, si en hoja 1 o en hoja 2, si queremos ir a la hoja 2 o en el que se encuentre. Siempre el libro, la hoja, el nombre y la celda. Control V igualmente es fundamental para localización en el Excel. Si bien podemos buscar por aquí, siempre va a ser más rápido, control V y localizar bien en la hoja, si solo queremos la información de la hoja, bien en todo el libro. Una de las cuestiones que también utilizamos muy a menudo son los comentarios, ¿de acuerdo? Para ello, pues, incluimos varios comentarios. Insertamos otro comentario aquí. Insertamos otro comentario aquí. Y queremos verlo en vista. Perdonad. En revisar, disculpad, podéis verlos pasando al anterior y al siguiente. Es decir, os permite que directamente os pase al comentario. Igualmente en el comentario, como ya sabéis, podéis ampliarlo o reducirlo. Podéis ir al anterior, podéis ir al siguiente, si los tenéis todos así, y siempre disponer de toda la información sin necesidad de ir a la celda y verlo. Es decir, aquí siempre me va a permitir mostrar todo. Igualmente, si lo quiero eliminar, no es necesario botón derecho, eliminar comentario. Si estoy aquí y ya tengo lo de revisar, puedo eliminar directamente el comentario. Puedo subir con las flechas y volver a eliminar el comentario. Como lo utilizamos muy a menudo, es importante que dispongáis de la información de los casos de los comentarios, porque cada vez más los utilizamos tanto en las consultas como en algunos de los protocolos que hemos implantado últimamente. Saber copiar las pestañas a otros libros también es importante. ¿Por qué? Porque si en este, por ejemplo, en este libro mantenemos un formato concreto, es decir, por ejemplo, decimos que en este libro en concreto queremos que toda la información esté en una hoja, ¿no? Aquí tenemos toda la hoja. Perdemos el tiempo en que toda la información esté en una hoja y si solo copiáramos los datos, es decir, si yo hiciera así, control C y lo pegara, por ejemplo, en la hoja 3, me copiaría todos los datos, pero si le doy a la vista, no me habría mantenido el formato de la primera. Sin embargo, si yo en esta hoja me pongo donde hoja 1, botón derecho, mover o copiar, en este libro, puede ser en este o en otro libro o en un nuevo libro, pongo a crear copia, por ejemplo, mover al final,
En esta hoja que me ha creado, veréis que el diseño lo ha mantenido. Es decir, si yo ahora le doy a imprimir, ha mantenido el mismo diseño. Esto es importante para evitar tener que volver a hacer el mismo formato. Es decir, si copias y pegas, nunca te va a mantener el formato que ya le has dado a la hoja. Cuando tienes que hacer numerosas gestiones en varias hojas distintas, esto es importante para evitar perder el tiempo volviendo a modificar márgenes, colores, cursivas, tablas, etcétera. Os dejamos unos minutitos para poder practicar esto. Gracias.